general, ¿ya? De lo que implica nuestra asignatura, ¿ok? Nosotros vamos a desarrollar la asignatura de construcciones industriales. Ese es el nombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el contenido de esta materia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este semestre? Para poder hacer esa explicación, voy a utilizar un pequeño esquema que ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya en alguna otra asignatura lo han tenido que utilizar. Nosotros tenemos aquí lo que vendríamos a denominar un proceso. ¿Ok? Un proceso. Ahora sí. Para desarrollar este proceso necesariamente tenemos que tener nosotros lo que se denominan, a ver, ¿quién me dice que tengo de este lado? ¿Qué tengo que tener para poder desarrollar un proceso? Materia prima. Sí, correcto, pero en realidad necesitamos más que simplemente materias primas, entonces le llamamos entradas. Estas entradas obviamente van a ingresar a este proceso, ¿no? Ahora, desarrollado el proceso, yo voy a obtener, ¿qué obtengo después de ejecutar un proceso, jóvenes? ¿Quién lo recuerda? Una salida. Exacto, ven que ustedes lo conocían este esquemita. Muy bien, tengo yo las salidas del proceso. Perfecto, vamos bien. Ahora, vamos a ponerle su conector para que esto sea bien esquemático y didáctico. Ahora sí. Entonces, voy a desarrollar un proceso. Para ello tengo que tener disponible unas entradas, ¿no? Y una vez ejecutado el proceso, yo voy a tener unas salidas, ¿sí? Ahora, vamos a ir a lo que mencionaba su compañero. ¿Cuáles son las probables entradas que nosotros necesitamos? Si me puede repetir el estudiante que intervino hace un momento, ¿qué mencionó? Materia prima y dinero. Correcto. Les voy a pedir que hablen un poquito más fuerte, a veces el internet no está en óptimas condiciones. Materias primas, dijo, ¿no? Ahí están las materias primas. Perfecto. Materias primas. ¿Qué más necesito para desarrollar el proceso? Además de las materias primas. ¿Equipos? Muy bien. Equipos y podemos decir maquinarias. ¿Sí? Asociado con esto va a venir otro recurso que es muy importante, la tecnología. ¿Están de acuerdo? Equipos y máquinas, tecnología. ¿Qué más necesitaríamos para desarrollar el proceso? Recursos humanos. Muy bien. Mano de obra. Exacto. Podemos hablar de recursos humanos, es un término por si acaso cada vez menos empleado, ¿no? Hoy hablamos del talento humano, de los talentos humanos, ¿sí?
Y hay una gran discusión del por qué no usar recursos, porque recursos son económicos, financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos, y las personas o el ser humano no puede ser considerado como un recurso más. Entonces hay toda una justificación del por qué no se debe usar ese término y se ha sustituido por el talento humano, ¿ya? Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Como decía su compañero, desde el punto de vista y el ámbito de la ingeniería industrial, utilizamos más el concepto de mano de obra, ¿ya? Ojo, estoy aclarando, tiene que ver con los talentos humanos, tiene que ver con los recursos humanos, si ustedes quieren, con el personal, hay muchas denominaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podemos agregar a las entradas, jóvenes, para que nuestro proceso se desarrolle de manera óptima? Capital. Exacto. Capital, en términos más generales, le podemos llamar recursos económicos y financieros. ¿Les parece? Un poco más amplio el concepto, ¿no? ¿Ya? Recursos económicos y financieros. Los procesos no se desarrollan solamente con capacidad, con ingenio, con buena voluntad. No, necesitamos recursos económicos y financieros. Perfecto. Hay algo más importantísimo que nos falta. ¿Qué es? ¿Quién se da cuenta? Está desarrollado con los equipos, con las maquinarias. ¿Nada? ¿Están de acuerdo? Energía. Sí. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar. ¿Sí? Diríamos que estos elementos que estamos identificando como entradas son los elementos más recurrentes en todo tipo de proceso. ¿Sí? Ahora, ustedes entenderán que los procesos son de diferente naturaleza. Entonces, dependiendo ya de la especificidad de cada proceso, seguramente estos sí van a continuar apareciendo, pero van a empezar a surgir otros elementos más específicos como entrada, ¿ya? Eso tomen en cuenta. No se queden con el concepto, no se queden con la idea de que estas son las únicas entradas, por si acaso. Son las más genéricas. Todo proceso necesita materias primas, todo proceso requiere de maquinaria, de equipos, requiere de tecnología. Por supuesto que requiere de mano de obra. Por supuesto que se requiere de recursos económicos, financieros, y obviamente necesitamos energía. Pero vuelvo a repetir, dada ya la naturaleza específica de algunos procesos en particular, se van a requerir adicionalmente otros elementos. ¿Ok? A estas entradas se le llama también de otra manera. ¿Quién me puede decir con qué otra denominación conocemos a las entradas? Input. Muy bien, excelente. Son los inputs. Ok. Entonces, jóvenes, las entradas o inputs más comunes son estas que acabamos de identificar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definimos un proceso? ¿Alguien quisiera darnos? No les voy a pedir que me relaten al pie de la letra la definición que ustedes estudiaron o las definiciones que pudieron haber visto a lo largo de todo este tiempo que llevan cursando la carrera de Ingeniería Industrial, pero ¿con qué se han quedado? Me gustaría unas 3 intervenciones, por favor. ¿Qué es lo que ustedes comprenden por proceso? Para que yo enfoque bien mi explicación. Los escucho. ¿Cómo entienden qué es un proceso? ¿Cómo lo conciben? En sus propios términos, si ustedes gustan. Podemos decir que es una serie de procedimientos en la cual se convierte materia prima, ¿no? Haciendo uso, obviamente, de maquinarias y tecnología para la obtención de un producto o un bien, un servicio, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Está muy completa esa definición. Luego vamos a ir a hacer algunas precisiones, por supuesto que sí. Pero vamos bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué entiende por proceso? Un conjunto de técnicas utilizando distintos recursos para obtener un producto final.
Muy bien, más breve, más concreta, más elaborada la definición. Me gusta, excelente. A ver, vamos con la última participación. Un conjunto de operaciones para transformar la materia prima en un producto terminado. Perfecto, perfecto, muy bien. Si se fijan, y esto es para todo el grupo, las tres definiciones que nos acaban de dar los compañeros son muy similares entre sí. Palabras más, palabras menos giran en torno a lo mismo, que es transformar materias primas en productos terminados. Evidentemente, los procesos, una de sus particularidades es esa justamente. Pero si nosotros tratamos de trabajar una definición que sea mucho más amplia, ¿no? Y que englobe lo que en realidad ocurre con un proceso, podemos decir que el proceso es un conjunto de actividades, ¿ya? Alguien dijo operaciones, alguien dijo técnicas, las vamos a asimilar como estas actividades, pero aquí hay un término que es clave, secuenciales, ¿sí? Es un conjunto de actividades secuenciales que se desarrollan para realizar la transformación de estos inputs en, ¿cuál es el otro término de las salidas? Outputs. Correcto. ¿Pasó? No escribió. Esperen un ratito. Ahora sí. Outputs. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Conjunto de actividades que se realizan de manera secuencial, si ustedes quieren, para convertir estos inputs en outputs o estas entradas en salida. ¿Sí? Y ahí viene ya toda la parafernalia que se incorpora, ¿no? Respetando el medio ambiente, buscando la optimización de los tiempos, los recursos, pero ya ese es el complemento. ¿Por qué me gusta plantearlo en estos términos? Y ahora voy directo al grano. Porque el proceso que hoy en día conocemos, que antes lo identificábamos solamente como un proceso industrial, evidentemente teníamos esa concepción, convertir materias primas en productos terminados. Una de mis entradas es la materia prima, madera, desarrollo el proceso y obtengo muebles, digamos, mesas, sillas de madera. ¿Sí? Ese es un proceso de transformación. Ingresa soya, obtengo torta de soya, aceite de soya. ¿No? ¿Me entienden? Ingresa trigo, desarrollo el proceso industrial y obtengo harina. Esa era la concepción, ¿ya? Era la concepción que teníamos de lo que era un proceso industrial. Transformar materias primas en productos terminados, usando todos los demás elementos que hemos identificado como entradas. Pero resulta que en una concepción mucho más amplia y sobre todo mucho más moderna de lo que implica la actividad y el ejercicio profesional de un ingeniero industrial, los procesos no pueden concebirse y de hecho ya no se conciben solamente como procesos eminentemente industriales de transformación de materias primas en productos terminados. Entonces el concepto de proceso hoy en día es mucho más amplio. Por eso decimos transformar input en output o entradas y salidas. Eso implica, jóvenes, que producto de desarrollar este proceso, ¿ya? Nosotros vamos a tener la salida y en realidad alguien ya se nos adelantó, ¿no? Esto me ocurrió como cuando quiero ir a ver una película y alguien de los amigos o de la familia ya la vio y nos las cuenta y uno no quiere escuchar, pero nos las cuentan y ya pierde emoción. Pero bueno, lo estoy diciendo en broma, no se preocupe. ¿Cuáles son las salidas posibles después de ejecutar un proceso? ¿Bienes y servicios? Bienes y servicios. A los bienes les llamamos también
¿correcto? Vamos a poner productos o bienes, que es lo mismo, ¿ok? Esto está mal, ¿no? Bienes. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa de salida? Productos o bienes. Y la otra alternativa son los servicios. Esas son las dos alternativas que tengo de salidas después de haber ejecutado un proceso. ¿Cuál es la diferencia sustancial, jóvenes, que hay entre productos o bienes en comparación con los servicios? A ver, ¿quién nos da una idea? Que uno se puede como que palpar, se puede decir así, tangible, intangible. Muy Creo que bien, sería el término. muy bien, ese es el término. Correcto, correcto. Los productos o bienes se caracterizan por ser tangibles. Eso significa que yo un producto lo puedo ver, lo puedo observar, lo puedo tocar, como dice su compañera, lo puedo palpar, ¿no es cierto? Tiene una textura, tiene un color, tiene una forma. ¿Ok? Esa es la tangibilidad del producto del bien. Por lo tanto, los servicios se caracterizan por ser intangibles. ¿Bien? Ahora, como una lluvia de ideas, así rapidito, sin pensar mucho. A ver, denme 5 estudiantes diferentes, 5 ejemplos de productos o bienes. Pero así, rápido. Vamos con el primero. 5 ejemplos de productos, jóvenes, de cualquier naturaleza, de lo que se les venga a la mente, rapidito, como ejercicio. Aceite de soya. La leche. Pan. Aceite de soya. La Coca-Cola. A ver, no sé si es el horario, pero han dado unos ejemplos que están relacionados con el desayuno, ¿no? La leche, el pan, correcto, puede ser el yogur, esos son productos. Una salteña es un producto, y aquí quiero aprovechar para queso, perfecto, automóvil, avión, barco, silla, mesa, ¿no? Un terreno, un edificio, ya no será producto, pero son bienes, en casilla ahí. Solo quiero hacer una aclaración para que después no quede eso en la memoria colectiva de ustedes. Alguien dijo Coca-Cola. A ver, jóvenes, pregunto. ¿El producto y la marca es lo mismo? No. La ingeniero, soda. sería La soda. Coca-Cola es multinacional. Ya. La soda, ingeniero. Si estamos identificando. Sería si estamos- gaseosa. Exacto. Si estamos identificando productos, tendríamos que decir gaseosa, o en nuestro lenguaje coloquial muy cruceño, soda, ¿no? Entonces, Coca-Cola es la marca, ¿ya? Eso para el estudiante que lo planteó. No se sienta mal, ni mucho menos. Es para que usted también afine bien su concepto. Coca-Cola, la palabra Coca-Cola no es un producto, es una marca, ¿sí? Hubiéramos podido decir Mendocina, Pepsi, ¿ya? El producto, en realidad, alguien lo dijo, es una gaseosa, ¿ya? Vamos a diferenciar siempre eso. Perfecto. Con esa misma rapidez, queridos jóvenes, y mejor si son otros compañeros que están durmiendo, desde aquí los veo, se están ya por dormir en la clase, menciónenme 5 ejemplos de servicios. Vamos con el primero. Energía eléctrica. A ver, un ratito. Energía Agua potable. eléctrica. Energía Agua potable. eléctrica. Un ratito, jóvenes. Internet. Energía eléctrica. Segundo, Agua potable. Agua potable. agua potable. Tercero, Telefonía. internet. Alcantarillado. Internet, alcantarillado. Agua potable y alcantarillado vienen de la mano. Uno más. Educación. Recojo de basura. Educación, recojo de basura. Correcto. Podríamos hablar de transporte, de comunicaciones, educación, salud. ¿Se dan cuenta? ¿Perdón? Salud. Salud, ya lo dijimos, salud, educación. Todo eso son servicios, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo con el cual ustedes están más relacionados, que es esto que estamos haciendo ahora. Educación. Hablamos en el país de educación primaria, secundaria, bueno, inicial, primaria y secundaria,
Ya ustedes transitaron por eso hace muchos años y ahora están en la educación superior. En nuestro país, ¿cómo está configurado o cómo está configurada la educación superior? En dos sistemas, uno público y uno privado, ¿verdad? ¿Ustedes a cuál corresponden? Al sistema público. Pero también hay un sistema privado, ¿no es cierto? Y por el esquema de la explicación me voy a ir a este privado. Si yo no puedo acceder por X o Z motivo a una universidad pública, tengo, si dispongo de los recursos económicos, puedo acceder al servicio privado. Entonces, cuando yo me registro o registro a mi hijo o a mi hija en una universidad privada, ¿por qué estoy pagando en la universidad privada? Estoy pagando por un servicio de educación superior. ¿Me entienden? Entonces, ese servicio que está aquí ya como salida, tiene que desarrollar todo un proceso. Cuando el estudiante transita por la universidad privada X, ¿no? Él paga por el servicio. Al final, ¿qué obtiene? Obtiene una formación profesional, cuya constancia es un título académico y un título en provisión nacional. El estudiante, culminados sus estudios en la universidad privada X, no se lleva la silla en la que se sentaba, no se lleva el pizarrón, no se lleva el proyector multimedia, no se lleva una computadora del centro de cómputo, el microscopio del laboratorio, no se lleva absolutamente nada tangible que sea un bien o un producto de esa institución. Y entonces alguien puede decir, ¿y por qué pago? Simple, pago por un servicio de educación. ¿Se dan cuenta? Es a este punto donde quería llegar para mostrarles que el concepto de proceso va más allá de simplemente convertir materias primas en productos terminados. Ese era, vuelvo a repetir, un concepto muy arraigado y muy específico del criterio de proceso industrial. Hoy el proceso industrial o simplemente proceso, como les acabo de mostrar con estos ejemplos que hemos mencionado, va más allá de simplemente eso. También abarca la parte de los servicios. Es más, y esto les voy a dar un criterio mío, que sería bueno que los más, no voy a decir los más aplicados, pero los que más interés tengan en esto, lo pueden investigar y pueden en una clase siguiente decirme, ingeniero, tenía razón, o decirme, ingeniero, no tiene la razón. ¿A dónde voy? En mi concepción y en base a la experiencia que ya tengo en esto, yo me animaría a decir que los procesos no se limitan a obtener productos y servicios solamente, sino que también abarcan el área comercial, abarcan el área de logística y cadena de suministros. ¿A dónde quiero llegar? Si, por ejemplo, yo necesito bueno, aquí nos hemos olvidado de algo importante, que son los insumos, además de la materia prima. Y resulta que algunos insumos los tenemos que importar. Háblese de productos químicos, por ejemplo, para desarrollar algún proceso. Entonces yo tengo que desarrollar todo un proceso de importación de esos insumos. Y el proceso de importación necesariamente va a recurrir a la logística y a la cadena de suministro. Y entonces, ¿por qué lo concibo como un proceso? Porque corresponde a un conjunto de actividades secuenciales también que tengo que ejecutar, ¿no? Desde averiguar cuáles son los probables proveedores, identificar en qué países están esos proveedores, solicitar cotizaciones, proforma, tiempos de entrega, conversar o negociar con empresas navieras para que me hagan el transporte, con agencias aduaneras para que me hagan todo el trámite de importación y de internación de esos insumos, ¿me entienden? Es decir, es toda una serie y un conjunto de actividades que llegan a desarrollar como un proceso. En el ámbito comercial lo mismo, ¿no? El más claro ejemplo de esto es lo que ocurre en los supermercados, ¿no? Los supermercados son entidades, son organizaciones por naturaleza comerciales, pero hoy en día
en ese otro ámbito que está ocurriendo, no ámbito, en esa otra modalidad que se está desarrollando en la actividad económica en el mundo, que tiene que ver con, hay una palabra que es fundamental, la diversificación de una organización. Entonces los supermercados ya dejaron de ser empresas eminentemente comerciales, ¿no? Donde la PIL va y deja productos y el supermercado lo comercializa a sus consumidores. Donde una panadería iba y dejaba el pan para que ellos vendan, y así, ¿no? El supermercado no producía absolutamente nada. Digo no producía porque ahora sí lo hace, ¿verdad? Y para no hablar de ninguna cadena en particular y no hacerle publicidad a ninguna en particular, podemos darnos cuenta que la mayoría de los supermercados, de las cadenas de supermercados, elaboran su propio pan, elaboran embutidos, ¿no? Para citar algunos ejemplos, y obviamente están incursionando en otras cuestiones más. Entonces ahora ya elaboran, fabrican y comercializan. Eso es diversificación. Pero sobre eso vamos a hablar. Esto es básicamente lo que ustedes van a ver todos los días de su vida durante el ejercicio profesional. Es un esquema muy simple, pero al mismo tiempo muy, muy esclarecedor y grafica en gran medida todo lo que nosotros hacemos. Aquí ya vienen todos los complementos que nosotros desarrollamos como ingenieros industriales. ¿A qué me refiero? Voy a hablar de los más comunes y voy a finalizar en lo que tiene que ver con nuestra materia para poder empalmar, estoy a tiempo todavía, con el contenido específico que tenemos que desarrollar. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Para desarrollar este proceso yo tengo que observar, alguien usó el término técnica. Tengo que aplicar una serie de técnicas y metodologías. Las más comunes hoy en día son de aplicar 5 S. Ya algunos hablan de 9 S, ¿ya? Hay que aplicar Kaizen, hay que aplicar el concepto de mantenimiento productivo total, TPM, hay que aplicar el concepto de producción justo a tiempo, ¿no? Hay que aplicar los conceptos de calidad, ¿me entienden? Un concepto nuevo, moderno que se está manejando, el de producción esbelta, ¿sí? Entonces, hay una serie de complementos. Y esto, además, desde el ámbito de acción directo de un ingeniero industrial, tiene que ver con que yo tengo que diseñar sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional, sistemas de gestión de mantenimiento, sistemas de calidad, sistemas de cuidado del medio ambiente, ¿no? Y todo eso tiene que ver con un concepto de sistemas integrados. Y todo eso es tu visión y es responsabilidad de un ingeniero industrial. Por eso, queridos jóvenes, la ingeniería industrial es una de las ingenierías con un perfil profesional bien amplio. Y eso le da una alta probabilidad de empleabilidad para los ingenieros. No es una ingeniería muy técnica, muy especializada, y no voy a citar otras para no entrar en odiosas comparaciones. ¿Ok? Por eso es que el ámbito de acción de un ingeniero industrial es tan amplio que muchas veces es difícil de creer. Uno charla con un ingeniero industrial y dice, ¿y dónde estás trabajando? En un banco. Y alguien puede decir, ¿y qué hace un ingeniero industrial en un banco? ¿O qué hace un ingeniero industrial en una clínica? ¿O qué hace un ingeniero industrial, ¿no es cierto?, en una organización no gubernamental? Y en realidad, cuando uno comienza a indagar y a analizar, el perfil profesional del ingeniero industrial para desempeñarse en estos y en otros muchos campos. Y por supuesto, lo que tiene que ver de manera directa con la producción, con los servicios, diseño de productos, optimización de procesos. ¿Me entienden? Entonces, tiene que ver con todo eso. Jóvenes, confírmenme, me acaba de salir una notificación. ¿Me están escuchando con claridad? Sí, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Perfecto. Me salió una notificación de que el internet no estaba estable. Bueno,
Entonces eso. Ahora, ¿dónde aterrizamos, jóvenes? Estos procesos se tienen que desarrollar en algún lugar y bajo ciertas condiciones. Cuando hablamos de que se tienen que desarrollar en algún lugar, me refiero a un lugar geográfico. ¿Sí? ¿Por qué es importante el lugar? Y vamos a poner un ejemplo que es bien jalado de los pelos, digamos, ¿no? Si yo quiero instalar una fábrica para confeccionar chamarras, ¿ya? Yo tendré pues que fijarme en un lugar geográfico donde las condiciones climatológicas me permitan y me garanticen que voy a poder comercializar mi chamarra, ¿no? Es decir, lugares fríos, ¿no es cierto? Entonces, la ubicación geográfica para ubicar un proyecto es fundamental. Y lo otro tiene que ver con que yo debo diseñar y construir unas instalaciones, es decir, puede ser una planta industrial, puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser un edificio para una universidad, ¿me entienden? Y cada una de estas edificaciones va a tener que tener sus propias características. Imagínense ustedes, si yo voy a construir un hospital y lo pongo como modelo ese hospital moderno, nuevo, que hay en el tercer anillo, bueno, da al interno y al externo por la zona de Equipetrol, por los Hotel Los Tajivos, que corresponde a una universidad privada, un hospital muy al estilo norteamericano. Esa edificación ha sido diseñada, ha sido concebida, ha sido calculada, proyectada y construida para que sea un hospital. Yo ahí no puedo decir después, me desanimé, si soy el inversionista y esto ya no lo voy a usar para un hospital, lo voy a utilizar, qué sé yo, para un frigorífico. Aquí ya no voy a atender pacientes, voy a recibir reses para fainear y exportar o vender carne. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque las instalaciones han sido diseñadas para otra cosa, para otro fin. Y todo lo que contiene está destinado a ese fin. ¿Me entienden? Entonces, jóvenes, ¿a dónde quiero llegar? Las construcciones industriales tienen que ver con eso. Tienen que ver con el hecho de que nosotros hoy en día, en una aplicación correcta, moderna, de los conceptos y criterios de la ingeniería industrial, tenemos que diseñar nuestras plantas industriales, nuestras naves industriales, todas las instalaciones especiales a la medida del proceso que vamos a desarrollar. ¿Me entienden? Entonces, lo que nosotros hacemos en esta asignatura es estudiar todos esos aspectos. En resumen, nosotros vamos a estudiar cómo, no cómo, todos aquellos aspectos que conllevan a la localización, ¿ya? A la localización de este proceso, ¿ya? A la localización de este proceso desde el punto de vista geográfico. ¿Y cuáles son los criterios de diseño, de distribución en planta y todo aquello? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Por favor, con toda confianza. Si hay alguna duda, algún comentario, los escuchamos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Dejo de compartir esto y ahora, hecha esa introducción, esa explicación como un panorama, imagínense, como una mirada con un dron, ¿no? Desde muy arriba. ¿Qué es lo que ocurre con la ingeniería industrial? ¿Qué es lo que pasa con los procesos? ¿No? ¿Qué entradas se requieren? ¿Cuáles son las salidas que obtenemos? ¿No? Y dónde aterrizamos. ¿Qué tiene que ver nuestra asignatura con todo esto? Porque al final de cuentas, y en definitiva, como estudiantes siempre debemos preguntarnos, ¿y esta asignatura que voy a cursar, de qué manera contribuye a mi perfil profesional? ¿Qué herramientas me va a proporcionar y me va a dotar
para que yo pueda tener un adecuado y competitivo ejercicio profesional, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen la mirada amplia, ¿no? Vuelvo a repetir, como una imagen de dron, ¿no? Hoy los drones están de moda, nos dan una visión más amplia. Ahora, entremos a lo específico. Esta presentación que les voy a empezar a compartir, jóvenes, va a estar disponible en nuestra aula virtual de Classroom, así que no se preocupen por tomar demasiado apunte, todo lo van a tener ahí, ¿ok? ¿Se puede ver la pantalla compartida? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Perfecto. Ahí está. Nosotros vamos a ver en la primera unidad, dentro de la asignatura de construcciones industriales, todos los aspectos referidos a la localización y a la distribución de la planta. Cuando hablamos de la planta nos referimos en términos genéricos. Normalmente puede ser una planta industrial, ¿sí? Pero también puede ser, repito, un hospital, un supermercado, una universidad, cualquier tipo de organización. A ver, cuando se lleva a cabo un estudio de este tipo, es decir, un estudio de localización de planta, es importante planearlo o planificarlo, si ustedes quieren, cuidadosamente. Es decir, no puede ser un trabajo, un estudio en el cual tengamos que improvisar. No, lo tenemos que planificar. ¿Por qué es importante planificarlo? Por lo siguiente, ya que si posteriormente se requiere llevar a cabo un cambio, es decir, una modificación, este cambio o esta modificación nos va a generar un costo elevado y desfavorable. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta esta premisa. Esto es extremadamente delicado y algunos especialistas plantean algo con lo cual también estoy de acuerdo, de la decisión que se toma sobre dónde localizar un proyecto, en gran medida ya estamos condicionando el éxito o el fracaso de ese proyecto. ¿Me entienden? Entonces, esto es, a ver, voy a usar un ejemplo. Imagínense que nos asociamos y desarrollamos un nuevo producto que es una limonada con un limón muy raro, mejorado genéticamente, y endulzamos, no sé, con una sustancia muy innovadora, novedosa, pero la planta para producir nuestra limonada decidimos instalarla en el Polo Norte. ¿Qué dicen? ¿Nos puede ir bien o nos puede ir mal? ¿Podremos vender limonada en cantidades industriales en el Polo Norte? No. No. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el motivo? El frío. Exacto. Clima. Las condiciones climatológicas que están relacionadas con la ubicación geográfica. Ah, pero si esa limonada yo la voy a comercializar y por lo tanto la voy a producir muy cerca de, qué sé yo, de las playas de Río de Janeiro, qué sé yo, Copacabana, Lebrón o la otra playa famosa que se me va el nombre, entonces ahí tengo mejores posibilidades, ¿no? Porque hay muchas más personas, el clima hace que la gente empiece a tener la necesidad de satisfacer su sed y yo estoy con el producto. ¿Me entienden? Entonces vean ustedes cómo es importante la localización para un proyecto. ¿Ok? Entonces hay que estudiarlo, hay que planificarlo con mucho cuidado. Cualquier modificación posterior nos va a hacer incurrir en unos costos. Imagínense, el proyecto recién está iniciando. Aquí vamos a quedar jóvenes. La localización necesariamente va a afectar a las dos funciones que ya nosotros hemos visto en el esquema anterior. Primero, a la función de aprovisionamiento. Esto tiene que ver con las entradas, ¿no? Yo para desarrollar un proceso necesito aprovisionarme. ¿De qué?
materias primas, insumos, mano de obra, maquinarias, energía, todo lo que vimos. Pero también la localización que nosotros vayamos a definir va a afectar a la otra parte, al otro extremo del esquema, que es la distribución y comercialización, ¿no? Distribución y comercialización si son bienes o productos, o a la prestación si son servicios. Entonces, vean ustedes que es extremadamente importante la decisión de dónde localizar el proyecto. ¿Por qué? Porque esto va a afectar necesariamente tanto la función de aprovisionamiento como la función de distribución y comercialización. ¿Ok? Los dejo ahí como con un signo de interrogación y de qué manera los tengo un poquito a la expectativa de qué es lo que se viene en la clase siguiente. Lo lamentable es que de aquí tenemos hasta el martes, ¿no? Es la siguiente semana. Bien, la siguiente semana retomamos nuestro avance, siempre recomendándoles, jóvenes, que sean puntuales para conectarse, así no se quedan fuera. Han habido muchos estudiantes que se han conectado muy tarde y ya no los podemos aceptar. ¿Ok? Bien, espero haber satisfecho sus expectativas. Creo que nadie se durmió, eso es una buena señal. Y Dios mediante nos estaremos encontrando la próxima semana en nuestra clase del día martes. Que tengan un muy buen día y nos vemos la siguiente clase. Hasta pronto. Gracias.